Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el uso horario de que puedan ver este pensamiento. El día hoy, recién acabo de llegar a la iglesia. En nuestra iglesia que pastorea el pastor Claudio Cañataro, mi pastor. Tuvimos 5 días especiales. En algunos pude participar, ir, compartir, en otros no. Pero Dios en todo momento... Samu, Samu, sacale lo que tiene ahí tu Benji. Mirá, tiró toda la basura ahí. Y arrancó el día miércoles con Josué y la conquista. Arrancó el pastor Claudio Cañataro, después predicó otro varón, después predicó ayer Víctor Panarello sobre Jericó y las murallas de Jericó, y tengo un par de ítems en lo que Víctor nos compartía que me quedaron. Por ejemplo, el más importante o el más relevante para mí del día de ayer fue aunque no entiendas, obedece. Aunque no entiendas, obedece. Obedece a las personas, escucha los consejos de las personas, pero sobre todas las cosas, obedece a Dios. Alguna vez yo hablé de que que el mejor aliado que tuvo, aunque lo mandó a crucificar, fue Pilato. Pilato, que se lavó las manos, fue el mejor aliado que tuvo en su momento Jesús, por el hecho de que Pilato colocó en un cartelito de que reconocía su reinado, era el rey de los judíos. Y vinieron a querer hacer que se borrara, y Pilato dijo: lo que es escrito, escrito está. Y eso quedó asentado en la escritura, y eso es lo que a nosotros, los hijos de Dios, nos da la libertad de decir que nosotros pertenecemos a un reino inconmovible, que es el reino de los cielos, que hay un rey que está sentado a la derecha de Dios Padre, que es Jesús, y que nosotros somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Muy bien. Y hoy, porque yo a la tarde noche voy a acompañar a mi familia a la iglesia de la pastora Claudia de la Fuente, fui hoy a la mañana, como le dije al pastor la otra vuelta, por acá le comenté lo que pasaba en relación con la pastora Claudia, y le dije que la mañana voy a ir para allá, para nuestra congregación, y a la tarde voy a acompañar al resto de mi familia que van a apoyar al ministerio de la pastora Claudia de la Fuente. Hoy a la mañana yo tengo estaba hablando de Pilato. Cuando quise hablar de Pilato, me voy a tomar unos minutos para hablar de otra cosa, pero cuando quise hablar de Pilato, en aquel tiempo, hará un año, por diferentes motivos o por diferentes circunstancias, Dios me desviaba, mi papá me desviaba hacia otro lado de lo que quería que dijera, o de lo que quería que hablara. Y hoy sucede lo mismo con el amor. Con el amor, la restauración de todas las cosas, que sí voy a utilizar varios textos bíblicos para referirme a eso. Y hoy a la mañana yo tengo
una aplicación que por la mañana me entrega textos bíblicos, y hoy me dio Lamentaciones capítulo 3, verso 21 y 22, creo que es. Sí, Lamentaciones 3, capítulo 30, Lamentaciones capítulo 3, verso 31 y 32 dice lo siguiente: porque nadie está desechado por el Señor para siempre. Aunque traiga dolor, también mostrará compasión. Tan grande es su amor, es inagotable. Vuelvo a repetir. Porque nadie está desechado por el Señor para siempre. Aunque traiga dolor, también mostrará compasión. Tan grande es su amor, es inagotable. Resulta de que la base del cristianismo es el amor a Dios y el amor al prójimo. Una vez se le presentaron a Jesús unos escribas y le preguntaron cuál eran los más grandes mandamientos de la ley, y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo es tan semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que si la base de nuestra fe es el amor incondicional de Dios y el amor que nosotros tenemos que profesar hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. Entonces, cuando estaba pensando en lo que el pastor nos estaba contando sobre la escritura, me hacía ver que no era que yo no tenía amor, sino que a veces uno entrega amor incondicional y no recibe el mismo amor, y eso daña el corazón. Eso es lo que yo meditaba hoy a la mañana cuando escuchaba la prédica del pastor Claudio. Y el día miércoles estuve hablando de que las cosas, si fuéramos por el Espíritu Santo, si fuéramos la iglesia que Jesús plantó en su momento, las cosas serían muy diferentes sobre la tierra. Y yo creo sinceramente, sin temor a equivocarme, de que esa es la dirección que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque Dios a mí me habla de la restauración de todas las cosas. Mi papá me habla de la restauración de todas las cosas. Y una de las cosas que se tiene que restaurar es el amor hacia Dios y el amor hacia nuestro semejante, hacia nuestro prójimo. Cuando estaba una presencia hermosa de Dios, mamá y papá nos acompañó, nos brindaron de su amor, nos brindaron de su contención, nos brindaron en algunos casos sanidad, liberación. Y yo dije que en una familia, para que sea normal, está papá, mamá e hijos. Y hay un hijo que es el mayor, que es el que primero nace. Y ese es el hijo mayor.
y Jesús es el hijo mayor. Y por consecuencia nosotros somos todos hijos de Dios. Y Dios no desmerece lo que Jesús hizo por nosotros, pero toda cosa tiene su límite. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie irá al Padre si no es por mí. Jesús hablaba la verdad, Él se expresó como el camino, pero no se expresó como que Él era la dirección hacia donde teníamos que ir. Él se expresó de que había una dirección, la dirección era el Padre, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie iría al Padre si no era por Él, pero Él nunca dijo que Él era la dirección. Él dijo que nadie irá al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es el camino, es verdad, Jesús es el camino, es la verdad, y es la vida, pero Él no es la dirección es al Padre. Nosotros tenemos que ir a través de Jesús al Padre. Nosotros tenemos que ir a través de Jesús al Padre. Entonces, de eso se trata la restauración de todas las cosas. Dios constituyó una familia para Él. Dios constituyó lo que Él quería, lo que Él anhelaba, lo que Él amaba, que era una familia, a donde estaba Él, papá, a donde estaba mamá, el espíritu de la iglesia, y a donde estaban sus hijos. Que sí tenemos que aprender a bajar un poco de todos los rudimentos que hemos puesto sobre la iglesia para hacer algo más simple, para ser papá, mamá, hijos, con un orden establecido, con normativa, sí, pero hijos. Tomé 1 Corintios capítulo 15 para explicar una cosa. Y esto es, ¿qué es lo que nos hace a nosotros hijos de Dios? Y a los seres celestiales los hacen creación de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 47 al 49, dice: Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero Cristo descendió del cielo. Cada ser humano tiene un cuerpo como el de Adán, y los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Al igual que ahora hemos llevado la imagen de Adán, un día nos pareceremos a Cristo. Y esto también tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y eso también tiene que ver con la resurrección de los muertos. Así como nosotros tenemos el cuerpo natural de Adán, hay seres en el cielo que tienen la naturaleza de Cristo. La diferencia entre los que viven en el cielo y los que nos vivimos sobre la tierra es que nosotros conocemos el bien y el mal, que es una de las cualidades de Dios. Nosotros tenemos el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Nosotros tenemos el discernimiento de lo que es bien y de lo que es mal. Los seres que viven afuera de nuestro sistema la Tierra, hay seres, hay gobernadores, hay principados que conocen el bien y solamente conocen el bien. Y hay seres que fueron contaminados por la iniquidad, que solamente que conocen la maldad. Seres que en algún momento en la eternidad conocían lo que era lo bueno, pero cuando siguieron a Satanás, cuando siguieron la doctrina del diablo, cuando
los Luzbel los hizo sublevar contra Dios, en ellos entró el mismo espíritu de iniquidad que tiene Luzbel. Entonces lo que hizo fue que en el cielo, en el universo, hay seres que conocen totalmente el bien y no saben hacer mal para nada, no conocen lo que es el mal, no conocen lo que es el mal para nada, son ángeles, son querubines, son serafines, tienen cuerpos. La escritura nos relata de que el cuerpo de los celestiales y el cuerpo de los terrenales, pero Dios a nosotros nos dio la posibilidad de conocer el bien y el mal, cualidad que es única en Dios. Dios al ser humano lo tomó como hijo. El ser humano, de todas las especies y razas que existen en el universo, el ser humano es hijo de Dios. Los otros son creaciones de Dios y bueno, hay una porción minoritaria que por la iniquidad conocen el mal, y hay una porción mucho más grande que conocen el bien. Y así está la situación en el universo. Hay seres naturales, con físico, con cuerpos, y hay seres que son totalmente espirituales. Y dentro de ellos se encuentran los ángeles, los arcángeles, los serafines y los demonios, principados y gobernadores de las regiones de las tinieblas. Pero el único ser en el universo que tiene la misma naturaleza de Dios, conociendo el bien y el mal, es el ser humano. Y eso es lo que nos hace a nosotros a imagen y semejanza de Dios. Ahora, muy bien, en este tiempo, yéndome para allá, para cuando Dios habla con su espíritu, con el espíritu de la sabiduría, y le dice: el hombre ahora es como uno de nosotros, alejemos el árbol de la vida, del bien y del mal, de al lado de él, para que él no coma de ese fruto y el mal sea eterno. Era la necesidad de que nosotros, como hijos, como especie, como parte de ellos, conociéramos nuestros límites de maldad. Entonces, todo lo que pasó hasta el tiempo de acá, hasta este tiempo, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, se debe a la necesidad de Dios de que el ser humano conociera los límites de la maldad que podían llegar a tener. Si no estamos alineados con Él. Si nosotros no estamos alineados con Él, somos seres muy dañinos, muy. Si nosotros queremos ver, ya van 3 años de guerra entre Rusia y Ucrania y hay más de 2 millones de personas muertas. Y dentro de esos 2 millones de personas muertas hay muchos jovencitos de 17 años, aparte de las mujeres y niños, que son, según los cráneos de este mundo, son daños colaterales, son daños que fueron ocasionados sin querer, pero sucedieron. Son daños secundarios, pero la cuestión que en ese daño secundario hay personas, hay niños, hay mujeres y hay jóvenes, hay ancianos, hay ancianas, hay personas que no querían saber nada de la guerra, pero sin embargo pagaron con su vida los delirios de otros. La iglesia es la voz de Dios sobre la tierra. La iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra, la levadura que leuda toda la masa. Eso somos nosotros, somos
su pueblo, somos quienes representamos a Dios sobre la tierra. ¿Y cómo lo representamos? A través de nuestros actos de bondad, a través de nuestros actos de amor, a través de nuestra misericordia, nuestra compasión. Hoy los acontecimientos que hay sobre la tierra nos muestran de que estamos sin ninguna duda en los últimos tiempos. La semana pasada un sismo que hubo en Rusia despertaron alrededor de ese lugar 7 volcanes, y durante la semana hubieron 6 terremotos consecutivos, sin contar la réplica. La semana anterior vimos los diluvios que hubieron en China, en Texas, inundaciones, catástrofes, daños muy importantes. Vimos matanza en África de personas que profesan nuestra fe. Vimos masacre, intento de masacre en Estados Unidos contra escuelas, contra iglesias. Vimos y todo en menos de un mes y un poquito más. Vamos a ponerle 2 meses. No, solamente viendo el panorama nos damos cuenta de que estamos en el último tiempo, que esta es la generación de la que habló Jesús en Mateo 24. Y ahora no. El reino de los cielos está esperando que nosotros actuemos en consecuencia. El reino de los cielos está esperando de que nosotros mostremos el amor de Dios. El reino de los cielos está esperando de que nosotros edifiquemos nuestra cultura, nuestro conocimiento, que nosotros avancemos a tomar la tierra, porque es mentira que nosotros podamos irnos a algún lado, porque Dios le prometió a las generaciones de Abraham que la tierra era su heredad. Entonces, ¿y cómo podemos solucionar eso? Y con amor. Nosotros tenemos que traer el amor de Dios a la tierra. Una de las frases que dijo hoy el pastor Claudio Cañataro fue de que cómo voy a dar yo algo que yo no tengo, que yo no conozco, que yo no sé expresarlo. Y son cosas que vamos a tener que ir remendando, son cosas que vamos a tener que ir restaurando. Son cosas que nosotros necesitamos imperiosamente volver a practicarlas. Es nuestra necesidad. Entonces, Dios dice, en Lamentaciones dice 3:31-32, porque nadie está desechado por el Señor. La humanidad no está desechada por Dios. Porque acá es bien claro lo que dice Lamentaciones 3:31-32, dice, porque nadie está desechado por el Señor para siempre. Aunque traiga dolor, también mostrará compasión. Tan grande su amor es inagotable. El amor de Dios es inagotable. Oseas capítulo 6 dice,
para que este amor inagotable se manifieste sobre la tierra, a sus hijos Dios le dice, venid, Oseas capítulo 6, verso 1 en adelante, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿A dónde va a venir? Es a la tierra. ¿Qué dijo Lamentaciones? Capítulo 3, verso 31-32 dice, porque nadie está desechado por el Señor para siempre. Aunque traiga dolor, también mostrará compasión. Tan grande su amor es inagotable. Y Oseas capítulo 6 nos invita, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató. Lamentaciones nos dice, aunque traiga dolor, también mostrará compasión. Y dice, Oseas nos dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La restauración. El versículo que habla de la restauración de todas las cosas, ¿verdad? El versículo que habla de la restauración de todas las cosas se encuentra en Hechos capítulo 3, verso 21. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas. Dice, explicación de la IA, de la inteligencia artificial, o sea, esta es la explicación que expresa un aparato. Dice, este versículo parte del discurso de Pedro, conecta la ascensión de Jesús con la promesa de una restauración universal, Lamentaciones, porque nadie está desechado por el Señor para siempre. Aunque traiga dolor, también mostrará compasión. Tan grande su amor es inagotable. La restauración, o sea, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Y por qué haría esto Dios? ¿Por qué Dios buscaría, después de 2 días, en el tercer milenio, la restauración de todas las cosas? Y 1 Corintios 13 nos dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es paciente, Dios es paciente, es bondadoso, Dios es bondadoso, no es envidioso, Dios no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En este ítem voy a hacer un comentario sobre mi vida. Nosotros, yo te voy a cumplir 55 años ahora el 21 de octubre. El 21 de octubre cumplo 55 años. Y la realidad es que, si bien hubieron tiempos de alegría, de gozo y de satisfacción en mi vida, fueron los menos. Desde hace tiempo, mucho tiempo, el desierto o el proceso se apoderó de la vida de mi casa. Yo no lo invité, no lo quise, pero ahí estuvo durante mucho tiempo. Y yo, sin embargo, desde 1999, después de que Dios se reveló a mi vida, lo amé, lo amo y lo amaré mientras tenga en curso mi vida. Y eso sucede con toda mi familia. Nosotros amamos a Dios, a pesar de todo el sufrimiento que hemos tenido por muchísimas cosas, por muchísimas circunstancias de la vida. Y a nosotros como familia, Dios nos dio una promesa que nosotros le creímos. Por ejemplo, he recibido palabras proféticas de diferentes ministros de Dios. Uno de ellos es Edwin Santiago, tiene una iglesia en Miami, no recuerdo el nombre, en donde él me contó de que el diablo o el Luzbel aprovechaba el sufrimiento causado por las circunstancias de la vida y por terceros para utilizarlo en mi contra. Él me contó de que el pasado de las personas es como una película que se repite y que trae sufrimiento a las personas, aunque ese pasado ya no esté. El pasado es como el agua, dice la Biblia, que hoy lo vemos y no está más, o sea, pasó, va a seguir, el agua va a seguir corriendo, pero no, esos acontecimientos no van a volver a nuestras vidas, y el enemigo se aprovecha de nuestra memoria para utilizarlos en nuestra contra. Pero eso no quita de que nosotros hayamos dejado de creer en la promesa de Dios. La fe es un don de Dios, y también lo tengo por acá, que dice lo siguiente: la fe es considerada un don de Dios porque, según la teología cristiana, es un regalo inmerecido que Dios otorga a los creyentes para que puedan tener una relación con Él y recibir la salvación. No es algo que se pueda obtener por mérito propio. O sea, mi fe en lo que yo le he creído a Dios
es un don inmerecido de Dios, es la capacidad que Dios me regaló a mí como persona o a mí como familia, o que nos regaló a nosotros como grupo familiar, que nadie puede cuestionar. Nadie puede cuestionar nuestra fe porque es un don de Dios, y en todo caso, si quieren cuestionar nuestra fe, vayan y arréglensela con Dios, ¿no? Entonces, y dice, la fe es considerada un don de Dios porque según la teología cristiana es un regalo inmerecido que Dios otorga a los creyentes para que puedan tener una relación con Él y recibir la salvación. No es algo que se pueda obtener por mérito propio, yo no la obtuve por mérito propio, esfuerzo humano o conocimiento, sino que es un acto de gracia divina. La fe que yo tengo para creerle a Dios lo que Él prometió es dada por Él y es una gracia divina. Yo la tengo porque Dios me lo dio, punto, se acabó. No tendría que dar explicaciones por lo que le creo a Dios. Lo único que tiene que estar es manifestado en la Escritura, porque dice que la palabra de Dios es la profecía más certera que hay, según el apóstol Pedro. La Escritura es la base, es el fundamento de nuestra fe, el verbo hecho letra. Entonces no es algo que yo pueda obtener por mérito propio, o esfuerzo humano o conocimiento, sino que es un acto de gracia divina. Es la gracia de Dios que a Él se le plació ponerla en mi interior, y es la que me hace creer las cosas, por ejemplo, la resurrección de mi hija. Soy una persona seria, centrada, pero que tiene fe. Soy discreto. Hoy mi pastor contó una infidencia, contó de que a él durante mucho tiempo le ahogaba hablar en público. Y eso me hizo notar de que él entiende o se da una idea de la situación que yo paso al no poder comunicarme con las personas, hablando de las escrituras o hablando de desarrollarme dentro de lo que es la iglesia. Porque vuelvo a decir, la fe es una gracia, es un don, es un acto de gracia divina que Dios tuvo para conmigo y mi familia, para tener la fe de creerle a Él, de que Él puede resucitar a mi hija. Aunque mi hija hace 3 años y 8 meses que está enterrada. Yo no sé cómo lo va a hacer, no sé el momento. Lo que sí sé es una cosa, que cuando mi hija estaba viva con nosotros y ahora duerme, ella tenía anhelos, y los anhelos de ella tienen que ver con el amor. Ella, dentro de sus limitaciones, hubo una vuelta, entendía las cosas. Ella, una vuelta se había armado acá, el aborto sí, el aborto no, el aborto así, el aborto no. Y ella ya sabía en su naturaleza humana de que ella ya tenía edad para tener bebés, pero sus limitaciones en el cerebro hacía de que ella no pudiera entablar una relación adulta con otra persona de su misma edad. Y un día me preguntó, me dijo, papá, ¿cuándo voy a tener mis bebés? ¿Cuándo? Dentro de su dialéctica, ella te hablaba como si fuera una bebé, pero expresaba sus emociones.
expresaba lo que sentía. Y dentro de todo ese barajuste de que aborto sí, aborto no, aborto sí, aborto no, y nos enfrentábamos en las calles con banderitas de verde y azul y celeste y demás, ella me preguntó, ¿cuándo voy a tener mi bebé? ¿Cuándo voy a tener a alguien que me ame? ¿Cuándo va a haber alguien para mí? A lo que mi respuesta era, Dios te lo va a dar, Dios en algún momento se va a acordar de vos. Que sí, una de las cosas que yo creo que el día que tenga que ir a despertar a mi hija, o mejor dicho, el día que tenga que ir a esperar a que Dios despierte a mi hija de entre los muertos, tengo bien claro, tengo bien presente de que la persona que va a volver es una persona totalmente diferente, todo el ADN, el semblante, va a ser ella, pero va a ser con una con una mentalidad y con una característica muy diferente a la que se fue. Eso lo tengo asumido, eso lo tengo bien presente. Que el día que Dios despierta a mi hija de entre los muertos, ese día ella va a ser una persona totalmente independiente, va a ser una persona que va a buscar vivir todo lo que la vida no lo dejó vivir, va a ser una mujer que va a tener familia, que va a buscar independizarse, va a ser una mujer con cualidades únicas, va a ser una mujer que va a buscar tener lo que el día que se fue no pudo tener. Calculo que para aquel tiempo ya dice la escritura que en los postreros tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre toda la humanidad, que sí, yo calculo que no va a ser tan impactante verla caminar, hablar, desarrollar una vida como cualquier otro mortal o inmortal, porque en ese momento, en la muerte, como dice en 1 Corintios 15, ¿a dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿A dónde está, o muerte, tu aguijón? Y ese es el don de fe que Dios me dio. Yo puedo creer esas cosas, y porque las puedo creer, porque las entiendo, puedo hablar de ellas. Puedo hablar de la resurrección de los muertos, y sin temor a inmutarme. Cualquier persona medianamente normal no se atrevería, o medianamente humana, no se atrevería a hablar con tanta liviandad de algo así. De hecho, yo conozco o creo saber de ministros de Dios que ni se le cruzaría por la cabeza hablar de estas cosas. Y yo las hablo porque las creo. Y las creo porque me la mostraron. Por ejemplo, yo sé de que el día que se despierte mi hija, yo sé que se va a volver a despertar mi nieta y mi hija, que mi nieta se durmió en su vientre, va a tener una vida restaurada y voy a tener una nieta con quien jugar. Y eso lo vi en el velorio. Yo estaba jugando con mi nieta a la Isita en el comedor, se estaba haciendo el preparativo para el sepelio. Estaban llevando el cuerpito
a la casa funeraria. Y yo estaba jugando con ella y estaba escuchando alabanza en el televisor de mi hija. Y yo estaba jugando con ella con una pelota. Pero fueron por... Ella tendría en ese momento unos 6 7 años. Pero por un lapso de tiempo, por un lapso de minutos, se abrieron mis ojos espirituales y yo me veía jugando con una nenita pelirroja, de la misma estatura que mi nieta, semblante blanquito, la carita de mi hija, cuando era chiquita, y pelirroja. Y yo me vi jugando con mi nieta, con unos 6 7 años. No sé cómo explicarte lo que es una visión de ese tipo, que tus ojos vean, que tus ojos cambien el semblante, porque yo no la vi con el espíritu, yo lo vi con mis ojos. A esa criatura tirándome la pelota y riéndose mientras yo la hacía jugar, mientras se estaba preparando el sepelio de su hermana. Yo lo vi con mis ojos lo vi. Y es difícil explicarlo. Y yo tengo la fe de que eso va a haber, eso va a estar, eso va a pasar. Y como te acabo de decir, es un regalo inmerecido de Dios. Yo no puedo no creer lo que veo en las Escrituras. No puedo no creer de que en un momento dado de nuestra humanidad Dios empiece a crear, a ver milagros creativos de Dios. Brazos que crecen, no brazos que están amputados, que vuelven a regenerarse. ¿Lo va a hacer un hombre? No, lo va a hacer Dios. ¿A través de quién? A través de su iglesia. Porque esa es la labor de la iglesia. Y durante muchísimo tiempo, durante muchísimos siglos, eso nos lo habían sacado a través de mentiras, de doctrinas erradas, de conocimientos humanos. Nos quitaron todas esas cosas, todas las herramientas que Dios nos dio, nos la quitaron. Y hoy es tiempo de la restauración de todas las cosas. Dice, este versículo parte del discurso que conecta la ascensión de Jesús con la promesa de una restauración universal, un evento futuro predicho por los profetas. Además, en Eclesiastés capítulo 3, verso 14 y 15, se menciona, he entendido que Dios hace, será perpetuo, sobre aquello no se añadirá. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Aunque Eclesiastés 3.15 se refiere a la restauración de lo que ya ha pasado, complementa la idea de la restauración universal mencionada en Hechos 3.21, indicando que Dios tiene un propósito y plan para todo, incluyendo la restauración. La restauración de todas las cosas se refiere a un tiempo futuro en el que Dios pondrá fin al mal y restaurará la creación a su estado original, libre del pecado y de sus consecuencias. Hace un momento había dicho de que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Hay una fracción del universo que solamente conoce todo lo bueno, por eso no entienden la mente humana. En el universo nos miran como una especie rara,
Porque somos la única especie en el universo de que se matan entre ellos por dinero. Somos la única especie de que nos matamos por poder. Siendo que nuestro poder es efímero, es una sensación, no es que tengamos poder absoluto. Porque aún así el diablo en sus especulaciones y en su mentira, el poder que le hace creer al vanidoso que tiene, al ambicioso que tiene, al poderoso que tiene, en eso está atrás de él, escondido, agazapado, haciendo que las personas destruyan su hábitat natural, que destruya a su prójimo, que destruyan el medio ambiente, que destruyan familias completas. Ellos se creen poderosos, pero atrás de ese poder el que está es el diablo que está ocasionando ese daño. Y esas son cosas que se van a terminar. La restauración de todas las cosas se refiere a un tiempo futuro, ya no es tan futuro, porque a ciencia cierta lo que veo es que Cristo ya no viene, Él ya está. Entonces, voy a ver si puedo terminar hoy con lo que estaba pensando en la semana. Esto apareció en el lapso de hoy y ayer. Yo en la semana estaba pensando en ir sobre la resurrección de los muertos, pero así como la semana pasada apareció otra cosa, así apareció otra cosa. Y esto me pasó lo mismo en una vez que estaba por hablar de Pilato y el derecho que nos dio Pilato al poner que Jesús era rey de los judíos, le abrió las puertas al reino de los cielos para que actuaras en consecuencia sobre la tierra. Entonces, la restauración de las cosas se refiere a un tiempo futuro en el que Dios pondrá fin al mal y restaurará la creación a su estado original, libre del pecado y sus consecuencias. Muy bien. Estaba hablando de la fe. Dice, no es por mérito propio ni esfuerzo humano o conocimiento, sino que es un acto de gracia divina. Explicación, Efesios 2:8-9 dice, este pasaje bíblico es fundamental para entender la fe como don. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Esto significa que la salvación no se logra por buenas obras o méritos personales, sino por la gracia de Dios a través de la fe. Acto de gracia. La fe es vista como un regalo gratuito que Dios da sin esperar nada a cambio. No es algo que se pueda ganar o comprar, sino que se recibe como un acto de amor y misericordia divina. Acción divina. La fe no es una simple creencia intelectual, sino una entrega total a Dios, un acto de confianza y entrega que se produce por la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Allá por Romanos dice que nosotros tenemos la arra del Espíritu, y esa arra del Espíritu, que es una pequeña porción del Espíritu de Dios en nuestros corazones, la que nos da la identidad de hijo. Colectivamente nosotros, juntados universalmente sobre la tierra, le damos cuerpo a la amada de Dios, pero individualmente yo soy un hijo de Dios lavado por la sangre de Jesús. Entonces, acción divina. La fe no es una simple creencia intelectual, sino una entrega total a Dios, un acto de confianza y entrega que se produce por la obra del Espíritu. ¿Dónde me perdí?
por la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. El Espíritu Santo de Dios está en mi corazón. El Espíritu Santo de Dios es el que está en el corazón de la iglesia y es la que forma el cuerpo de Cristo. Muy bien. Dicho esto, si yo estoy hablando por obra y inspiración del Espíritu Santo, las personas que puedan llegar a estar escuchando en vivo o a través del Espíritu de Dios lo que estoy diciendo, esa persona recibe la confirmación de lo que estoy diciendo es veraz. Esas personas entienden lo que yo estoy diciendo, aunque yo tengo una papa para hablar en la boca. Ellos entienden lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la revelación no viene por lo que yo digo, sino que la revelación viene por el Espíritu de Dios que mora en ellos. Por eso dice la Escritura, dice que los pensamientos espirituales se discernirán por el Espíritu, porque para los hombres es locura. Para cualquier persona que no sea hijo de Dios y no tenga el Espíritu dentro de su corazón, esto que yo estoy diciendo son puro disparate, son pura locura. Que va a resucitar su hija, que él la va a tener, que ella va a tener hijos, que ella se va a casar, que ella va a tener una vida, si hace 3 años y medio que está enterrada. Volvemos a la fe, es un don de Dios que Él me regaló. Si tenés problema con mi fe, anda y arreglátela con Dios. No te la agarres conmigo, porque no pienso como... Si está dentro de la Escritura, para mí es real, es verdad y se puede hacer. Acción divina, receptividad. Aunque la fe es un don, requiere la cooperación humana, es decir, que yo tengo que manifestar mi fe. Aunque la fe en mí es un don, si yo no hablo, si yo no produzco, si yo no aliento, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que de la boca del hombre tiene la capacidad de dar vida y de dar muerte. Que si yo no actúo en consecuencia de mi fe es en vano, no sirve. Si yo no actúo en consecuencia de lo que creo, es imposible que suceda, porque Dios necesita de que yo tenga una confianza en que Él tiene el poder para hacerlo. Y a mí la Escritura me dice que Él no es poderoso, que Él es todopoderoso. Entonces yo sí puedo creer en la restauración de todas las cosas, puedo creer en una sociedad totalmente diferente, y en el momento que eso suceda, yo creo sinceramente que la eternidad y la resurrección de los muertos es un hecho, va a pasar. Aunque hoy mis ojos no lo vean, aunque hoy mis pensamientos no lo entiendan, aunque hoy sea imposible crear una cosa de esa, están en las Escrituras y yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que Dios me regaló, que es la fe. La fe en lo imposible. Dice que por la fe de Abraham fuimos constituidos sus hijos. Por la fe de Abraham recibimos la tierra por herencia. Por la fe, en hebreo creo que están los héroes de la fe, pero no es mi tema ahora, estoy en otra cosa. Aunque la fe es un don, requiere la cooperación humana, necesita la cooperación de mi persona para que se cumpla. Se necesita abrir el corazón y la mente para recibir este regalo y responder a la gracia de Dios. Yo sé que la fe la recibo por gracia, yo tengo que interactuar con esa fe para poder recibir lo que yo le he creído a Dios. A pesar de que los demás crean que estoy totalmente deschavetado, que ya mi mente se quemó, que ¿a dónde está la planta de lo que estás consumiendo, amigo? Aunque me digan todas esas cosas, aunque no me entiendan, aunque
Esa es mi fe. Don especial. En algunos casos la fe también se entiende como un don espiritual particular, un don especial que Dios da a ciertos creyentes para fortalecer su fe y la de otros, permitiendo realizar obras extraordinarias. En algunos casos la fe también se entiende como un don espiritual particular, un don especial que Dios da a ciertos creyentes para fortalecer su fe y la de otros, permitiéndole realizar obras extraordinarias. En resumen, la fe es un don de Dios porque es un regalo inmerecido. ¿Yo merezco la fe que Dios me dio? No, Él me la quiso dar, es inmerecido. Que permite a los creyentes tener una relación con Dios. Yo tengo una relación con Dios y voy a la iglesia, participo de la Santa Cena, oro, hablo mucho con Dios, hablo muchísimo con Dios, no de la manera repetitiva de oratorias, yo hablo mucho en mi trabajo, hablo mucho con Dios, en mi trabajo hablo mucho con Él por el hecho de que estoy casi todo el tiempo solo. Mi trabajo es muy individualista, yo estoy en un edificio que tiene 11 pisos y en ese edificio, hoy por misericordia de Dios, ayer mi señora y mi hijo fueron y me compraron el celular, mi celular se me había ahogado. Y una de las cosas que yo tengo en el celular es el contacto con el pastor Claudio, y de vez en cuando yo le mando un mensajito, o él me contesta alguna cosa, y solemos tener contacto, y para mí era importante el contacto que tengo con él, porque hay veces que me siento tan atribulado de todas las cosas que me acontecen, de que a él le comento alguna cosa que me está frustrando o alguna cosa que me está o alguna cosa que Dios me muestra a través de las escrituras. Y le escribo, si no le escribo le mando un audio, y más de una vez utilicé ese medio para decirle a mi pastor, ¿sabe qué? No tengo para viajar al trabajo, usted me presta y me transfiere plata. Me ha prestado más de una vez plata el pastor, después se la he devuelto, pero muy pocas veces puedo conversar con él. Soy una persona extremadamente aislada. Yo esto que estoy hablando a través de acá no lo podría conversar adelante de personas, no lo podría desarrollar adelante de nadie. Primero porque las caras que pondrían. El otro día conté mi relación con la camarita. La camarita me da la facilidad de expresarme sin ver la cara del que lo escucha. Porque en algunos casos serían cara de asombro, en otros casos sería cara de diferentes tipos de cara. Muy pocas serían de entendimiento, Entonces mi relación con la cámara, para poder expresarme es fundamental, porque ella es inmutable, no pone cara de nada, y eso me facilita muchísimo hablar. Y lo mismo sucede en la relación personales con otras personas. Individualmente yo no podría sentarme con otra persona a conversar las cosas que le hablo a mi cámara. Individualmente. De hecho, muchas veces yo le dije a mi pastor, voy a ir a tomar unos mates, pastor, y él, como está dentro de la obra o anda por ahí dando vueltas en que las cosas que están realizando en la iglesia se lleven a cabo y controlando las cosas, él anda por la iglesia, y muchas veces le dije,
Voy a ir a tomar unos mates y nunca llego. Porque la conversación que pueda llegar a tener con él serían 5 minutos. Después no tendría... me estancaría. En una charla normal me estanco. Son contados. Mi yerno, mi hija que vive en la costa, son contadas las personas con las que yo puedo llegar a tener una conversación de más de media hora. Pero sin embargo le creo a Dios de que Él que hizo el universo y que Él puede resucitar a mi hija. Lo creo. Para mí es un hecho, es una realidad. Pero me cuesta muchísimo interactuar con las personas. Muchísimo. Y eso me hace que no las ame, no, las amo. Las amo. Amo al ser humano. Me fascina la especie que es el ser humano. La inteligencia que tiene. Acá el argentino tiene una maña para arreglar todo con alambre. Ellos arreglan todo con alambre. El argentino arregla todo con alambre. Se arregla con cualquier cosa para desarrollar algo. Es un tipo muy ingenioso. Y así hay muchas cualidades de los seres humanos que me gustan, que amo. La compasión, la misericordia. Nosotros los argentinos, y porque no he viajado al resto del mundo, pero nosotros los argentinos tenemos una cualidad que es la cordialidad. Somos muy cordiales, somos muy afectuosos. A todo el mundo le saludamos, te tienden la mano y le damos un beso, le damos un abrazo. De una charla entre dos desconocidos, de repente salió una cena y de esa cena salió a visitarse entre familias y somos muy amigables. En mi caso particular, yo hubo un tiempo que era una persona así. En mi caso particular yo era una persona así. Hasta que bueno, pasaron cosas. Me pasaron cosas, sí. Bueno, siguiendo. Primera de Corintios capítulo 13. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Hace ratito estaba hablando de lo que le creía a Dios sobre mi hija. Hablé de lo que yo espero. Yo sé que el día que mi hija vuelva, que Dios la despierte, ella va a ser una mujer totalmente, una mujer de 32 años que va a venir a buscar a hacer su vida. Y ya no es una criatura, y yo creo que lo que puedo hacer por ella cuando ella vuelva es facilitarle la cosa para que ella cumpla sus sueños sobre esta tierra. Y esa es mi fe, es lo que creo. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo espera. Todo lo espera. Allá por 1999, en octubre de 1999, en julio de 1999 éramos una familia de... Gorda, ¿quién estaba en 1999? ¿Ezequiel ya estaba? No, Ezequiel en noviembre. Estaba Ian, estaba Ceci, y estaba Cintia, ¿no? Y ya estaba embarazada de Ezequiel. Sí, es así. Y en aquel momento, yo era mucho de seguir programas. En aquel momento
había un programa en Canal 11 de que se trataba de profecías, de Nostradamus, de Parravicini y de otros profetas más según los ojos del mundo, no de profetas bíblicos, sino de otro tipo de profetas. Cuando ¿dónde estaba? La restauración de todo. No, el amor. 1 Corintios capítulo 3. Yo tenía cero relación con Dios. Había ido a los 12 años a las campañas que organizaba Carlos Anacondia en la Casa Amarilla, que si yo a la edad de 12, 13 años recibí en una de esas campañas a Dios en mi corazón como mi Salvador, a Jesús como mi Salvador. Y en esas campañas no sé si seguirá vivo, porque ya era un hombre grande en aquel tiempo, un señor llamado Moisés, que estaba encargado de la portería de las campañas, y yo me hice muy amigo de él, por lo menos durante el tiempo que duró la campaña. Creo que estuvieron ahí como algo de 3, 4 meses, y en ese tiempo yo entablé una relación con este hombre, con Moisés, y como me hice amigo del hombre, él me dio la participación, me dio la posibilidad de ser un portero más dentro dentro del grupo que él lideraba, y me dio una de las últimas puertitas de allá al fondo, por donde la gente salía ya liberada, ya habían pasado por la liberación y demás, y por aquel rincón salían las personas, y yo estaba ahí encargado de esa puertita. Que sí, de los 12 años, después volví a los 18, después nunca estuve totalmente firme en las cosas de Dios hasta julio de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y así. Y fe. Entonces en aquel momento todo lo espera. Dios me dio una palabra personal a mí, y en esa palabra personal me decía que cuando Él terminara de trabajar en mi persona, yo iba a hacer cosas grandes para Él, y que multitudes se me iban a seguir, y de que iba a llegar a hacer grandes cosas para Él. Y todas esas cosas me iba diciendo a través de que miraba la pantalla y que me hablaba de profecía. Y me puse a llorar, y yo decía, como un hombre quebrado, porque estaba en esos días, ese día era día de lluvia, yo sin trabajo, para que nuestros hijos comieran. Yo soy crudo para decir las cosas. Para que mis hijos comieran, yo y mi señora nos manteníamos a mate cocido y torta frita. Sin embargo, eso caló a mi corazón, y por la fe, un regalo inmerecido de Dios, yo lo creí. Después, mi mamá me veía muy, muy mal. En aquel tiempo mi mamá tenía cerca, entonces las mamás de aquel tiempo creían mucho en el curanterismo y todas esas cosas, que sí me llevó a una mujer que era vidente, y esa mujer me dijo, en un día, en una situación de tu vida,
tu vida va a cambiar totalmente, de tener nada a tenerlo todo. Y me dijo de que ella me veía sentado en un escritorio de madera muy cara, que yo estaba escribiendo, y que atrás mío había un hombre, un anciano, una persona grande, como apoyando su brazo sobre mi hombro, y que me estaba hablando al oído, y que en ese escritorio, un escritorio importante, grande, había banderitas de todos los países, y yo estaba escribiendo, pero me dice: la persona que te está hablando no está en el cuarto con vos, o está en el cuarto con vos, pero no está en el cuarto con vos, está en otra dimensión, y te está dictando lo que vos estás escribiendo, y vos estás escribiendo. Y yo escritor no soy, porque mi letra es la de un chico de primaria, no tengo muy buena letra, es más, escribo en imprenta. Todo el mundo conoce o sabe de que el que escribe en cursiva, el que tiene la facilidad de escribir en cursiva, tiene una letra más creativa y tiene un sistema de pensamiento más creativo. En cambio, el que escribe en letras imprentas, lo que tiene una mente muy estructurada y muy cerrada. Más o menos así dicen los que estudian el tema de las letras. Bueno, y eso pasó en la campaña y yo estaba, en aquel momento estaba metido en política y estaba corriendo como candidato a concejal por un candidato a gobernador que se llamaba Luis Patti, que era comisario de Escobar, fue intendente, y se estaba postulando para gobernador, y yo lo hice en Almirante Brown. Yo corría para él como candidato a concejal en el partido de Almirante Brown. Que si yo calculaba que lo que esa mujer me estaba contando tenía relación con la política. Y fueron todas cosas que fueron quedando guardadas en mi corazón, como María. A María, cuando vino el ángel, le profetizó y le dijo: será la madre de tal. Ella lo guardó en su corazón. Cuando Nicodemo le dijo, a Dios le dijo: ya, Señor, dame la muerte, que yo ya he visto al futuro rey de Israel, ya está todo. Nicodemo no. A ver, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, Simeón no era. Bueno, no me acuerdo el nombre. Después hubo una profeta que también se arrimó y él era el bebé. Pero la escritura dice, en esos textos dice que María iba guardando todo en su corazón. María guardaba todo en su corazón. Hasta el día que en la boda de Canaán decidió sacar lo que había guardado en el corazón y decidió probar a su hijo. Decidió pedirle que hiciera vino porque se habían quedado sin vino. Esas cosas fueron guardadas en mi corazón. Después, en el 2003, y hoy voy a dar nombre, el apóstol Alberto Guerrero, un hombre de Chicago, profetizó sobre mi vida junto con el apóstol Eduardo de la Fuente, cosas que también quedaron en mi corazón. Y dentro de esas cosas que quedaron en mi corazón, él dijo, junto con el apóstol Eduardo de la Fuente, que ellos creían lo que Dios hablaba conmigo, y que ellos creían de que Dios lo iba a hacer. Me contó de cosas que sucedieron en mi vida. Hubieron días en donde no teníamos a dónde dormir. Hemos dormido en el piso de la iglesia. Fueron momentos muy duros. Yo no, ya te digo que los momentos más lindos que nosotros hemos compartido con mi señora son los nacimientos de nuestros hijos. Después hemos tenido
momentos muy difíciles, muy, pero muy en serio. De no tener qué comer, de no tener que dónde vivir, pero sin embargo tenemos una fe, creemos en que Dios todo lo puede, creemos en sus promesas. Y bueno, y ese varón dijo que iban a venir, en un día iban a venir los hijos de Dios de las naciones a escuchar lo que este humilde vaso de barro está diciendo por internet. Y este vaso de barro lo dice creyendo que lo que habla son palabras de Dios y que Dios se encarga de repartirla por a donde Él quiere, y a donde Él la quiere llevar, la lleva. Yo lo que hago es una manifestación de mi fe. Lo que tendría que haberme servido a mí como lo utilizan en la iglesia, como un dicen, siempre te corren con esto, dice, el que trabaja para el altar puede vivir del altar. Bueno, yo trabajo para el altar y yo no vivo del altar, pero yo consideré de que, bueno, dice la palabra de Dios que el buey que ara, que no le tapen la boca. Entonces yo creí de que iba a ser un sustento como todos los demás hacen, pero no, a mí me costó, es más, yo soy el que paga el internet, o sea que prácticamente lo que enseño, lo que expreso, lo expreso totalmente de gratis, de gracia. Y yo sé que hay personas que por ahí toman alguna cosa de la que digo acá y la utilizan en su favor. Pero bueno, no era ese el tema. Todo lo espera, y yo todavía estoy esperando el cumplimiento de esa profecía. Yo sé que en algún momento de la historia Dios se va a acordar de mí. ¿Y por qué Dios se va a acordar de mí? Porque Dios es amor, y arranqué hablando del amor. Arranqué hablando de Lamentaciones capítulo 3, verso 31-32. Y si yo te amo, yo no voy a dejar que caigas al vacío, porque yo te amo. Entonces yo no voy a permitir que este sufrimiento se extienda más allá de lo que puedas soportar. Y hasta ahora hemos soportado muchísimo. En 8 meses la pérdida de mi hija y de mi nieta. En 8 meses. Entonces, esa profecía entregada por el apóstol Alberto Guerrero y Eduardo de la Fuente en parte tuvo cumplimiento. No tuvimos a dónde vivir, fuimos a parar a la iglesia, de la iglesia fuimos a Florencio Varela, en Florencio Varela estuvimos un tiempo y tuvimos que volver a la iglesia, de la iglesia nos fuimos a Solano, a un departamentito en Solano, y estuvimos ahí y fui castigado. Y fui muy castigado, muy castigado por la vida. Y en todo momento esperé el socorro de Dios. En todo momento espero el socorro de Dios. Yo estoy en situaciones críticas a nivel personal y sigo esperando el cumplimiento de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Él me dio una fe, Él me regaló un don, la fe. Y la fe hace que vos creas lo increíble, lo que no se puede creer. Un hombre que trabaja limpiando baños le cree a Dios de que Dios puede mover a personas de las naciones para cambiar el rumbo de las cosas que están pasando sobre la tierra, porque Él la ve que está mal y que se puede dar soluciones. No lo cree, y yo lo creo. Y nunca, pero de los nunca, Dios me cambió de dirección, siempre fue la misma dirección. Arreglar las cosas, siempre fue la misma dirección.
Y yo todavía espero. Me iré de esta tierra esperando ver a mi hija de nuevo sobre la tierra. Y no lo sé. Yo creo, el tema es simple. Si yo tengo profecías cumplidas, la presidencia de Trump, la muerte del Papa, la terminación del COVID, una situación que sucedió con 194 vidas, la futura presidencia de Dante, y es un hecho, va a pasar, las inundaciones de hace un tiempito para atrás. No, eso no fue profecía, hablé de Noé y de lo que iba a pasar, lo que la escritura decía y pasó. En Texas desastre, en Barcelona desastre, qué sé yo. Y todavía espero. Y en algún momento Dios se va a acordar de que Él me soltó sobre la tierra para cumplir una función para Él. Y yo he hablado